proyecto académico pedagógico contextualizado que busca brindar bases para que nosotros como estudiantes podamos presentar en este caso los trabajos acorde a como lo solicita la universidad y acorde a las normas que se trabajan dentro de nuestra institución, como lo son las normas APA. Conocemos otras normas como son las Incontec y otras más, pero la universidad exige en la rúbrica de evaluación de cada una de las guías que se maneje bajo las normas APA. Entonces, bueno, Santi ya está presentando. Me gustaría que vayan dejando en el chat las expectativas que tienen frente al taller, qué esperan respecto a este, para que asimismo, a medida que vaya avanzando con la presentación, pues pueda ir dando claridad a cada uno de esos interrogantes y con eso, pues al final, el espacio de preguntas no estará como tan congestionado. Bueno, profe, yo quería que ya podemos empezar a grabar la reunión, o su merced me dirá, tenemos 25 participantes. Sí, ya puedes iniciar, ya inicié la grabación, no te preocupes. Vale, gracias, profe. Este taller, pues como ustedes saben, está liderado por la Consejería Académica. En este caso también estamos los monitores de la zona Amazonia Orinoquia. Santiago es monitor de registro y control, que me gustaría que en estos momentos también haga la presentación. También tenemos por allí a Xiomara y algunos otros monitores que nos van a estar acompañando también dando respuesta a las preguntas que se vayan presentando respecto al tema. Entonces, Santi, le doy la palabra para que se presente ante todo el grupo. Bueno, yo no les he dicho, mi nombre es Leider Navarro, soy líder zonal de monitores para la zona Amazonia Orinoquia, al igual que ustedes, estudiante también, soy estudiante de Administración en Salud. Actualmente pues acabamos de finalizar el cuarto semestre y bueno, eso también da como un poquito de recorrido y experiencia en cuanto al tema que vamos a abordar y por eso el día de hoy somos nosotros, los monitores, los que vamos a presentar esto, obviamente con el acompañamiento de la Consejería Académica, como ya lo mencioné. Santi, porfa, realiza la presentación. Buenos días para todos. Mi nombre es Johan Santiago Maecha. Soy monitor de permanencia estudiantil de la subtipología de registro y control. Soy estudiante de Ingeniería Multimedia y estoy muy complacido de estar acá con todos ustedes para esta presentación de normas APA, porque sé que muchos lo necesitamos al momento de entregar los trabajos. Entonces, estaré muy atento a todas las dudas, inquietudes que tengan en el chat. También pueden levantar la mano si quieren hablar. Entonces, ya yo creo que iniciamos, compañero. Vale, Santi, muchísimas gracias. Ya aquí en el chat tenemos el listado de asistencia, entonces para que estemos allí muy atentos y nos registremos. Como les dije, este taller se llama Presentación de Trabajos y Aplicación de Normas APA. Vamos a hacer un recorrido desde el inicio de cómo debe iniciar nuestro trabajo hasta el final, iniciado por la portada y finalizado con el tema de referencias en normas APA. Entonces vamos a la siguiente, Santiago. La estructura que tenemos para la entrega de un trabajo, como lo decía, iniciamos con la portada, finalizamos con referencias bibliográficas. En este caso, normas APA dice que nomás se llaman referencias para que los tengamos en cuenta, aunque algunas de las guías de actividades mencionan referencias bibliográficas, pero en normas APA séptima edición nos dice que nomás se llaman referencias. Iniciamos con la portada, continuamos con la tabla de contenido, introducción, objetivos, justificación, el desarrollo de nuestro trabajo, de la actividad académica, finalizando con conclusiones y posteriormente referencias. Aquí hay que tener algo muy en cuenta y es que esta es una estructura general. Los trabajos, las guías de actividades, la rúbrica, muchas veces nos piden en entregables
Nos dicen el estudiante debe entregar un producto con portada, conclusiones, desarrollo de actividad y referencias bibliográficas. No nos piden el resto que les acabé de mencionar. Entonces allí hay que tener en cuenta con qué parámetros el tutor nos está pidiendo la actividad, también en qué formato, porque hay muchos que los piden en formato Word, hay otros que los piden en formato PDF. Entonces estar muy atentos allí en la parte de entregables o productos a entregar, cómo puntualmente nos está pidiendo el tutor la entrega o la estructura de nuestro trabajo como tal. Otro de los aspectos a tener en cuenta es que hay muchos también que no nos dicen cómo quieren la estructura de este trabajo. Si ustedes han logrado evidenciar, hay muchos que no piden referencias, conclusiones y demás, pero si vamos y revisamos bien la guía de actividades, hay una parte que dice normas APA y al lado, al frente, dice que ese trabajo debe cumplir con los criterios de normas APA. Entonces, si no nos solicitan ni portada, ni introducción, ni conclusiones, ni nada de esto, pero sabemos que toda guía de actividades, eso sí, es un constante en todas nos piden que el trabajo debe ir conforme a las normas APA. Entonces, como mínimo, un trabajo debe llevar portada, introducción, como mínimo, desarrollo de la actividad, conclusiones y referencias, que es como le digo, estos requisitos mínimos que por lo menos debemos cumplir. Claro está que si podemos incluir objetivos, justificación, pues sería un trabajo mucho más nutrido que va a tener un gran impacto al docente a la hora de revisarlo y que obviamente eso van a sumar puntos a nuestro favor. Vamos a la siguiente, Santi. En la portada, también los tutores en la rúbrica de evaluación nos hacen algunas sugerencias en cómo debe ir la estructura de la portada. Entonces es importante que a la hora de nosotros elaborar la estructura de nuestro trabajo vayamos muy acorde a lo que nos pide la rúbrica de evaluación, porque eso es lo que va a evaluar el tutor a la hora de calificar la actividad. Esto que les estoy presentando aquí es el modelo general. Pues es una portada de uno de mis trabajos. Nos dicen que en la parte superior, según normas APA, debe ir la actividad del trabajo, seguido por el nombre del estudiante que lo presenta y unos datos generales como lo son el nombre de la institución, es decir, la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, la escuela a la cual pertenecemos, yo pertenezco a la Escuela de Ciencias de la Salud, el curso que estamos viendo, en este caso fue Patología General, la fecha y la ciudad en la que se elaboró el documento, en este caso a Casillas, el 24 de junio de 2020, que es la fecha del día de hoy. Aquí hay que tener en cuenta también que nosotros, como nuestra metodología lo define, somos una universidad pues prácticamente virtual, por lo tanto estamos divididos en grupos colaborativos. En este caso yo pertenezco al grupo número 30 y algunos docentes en las rúbricas de evaluación, en las guías de actividades, solicitan que pongamos el número. Ustedes saben que el número lo podemos encontrar en participantes dentro de nuestro campus virtual o también en el momento que vamos a ingresar al foro colaborativo, al frente de la foto de nuestro tutor o director de curso, ese numerito es nuestro número de grupo. Hay otros docentes que nos piden que también incluyamos el nombre del tutor en nuestro trabajo. Entonces, si encontramos esos casos en que el tutor nos pide que la portada debe llevar su nombre, entonces va el título, nombre del tutor, seguido del nombre del estudiante y nuevamente esta misma estructura que estamos viendo aquí, número de grupo y los datos como tal de la universidad. Esto respecto a la portada. Vamos a la siguiente, Santi. Bien, en la tabla de contenidos
La tabla de contenidos debe ir centrada en nuestro texto, en nuestro documento como tal. Vemos pues la introducción, ponemos los guioncitos tal cual está ahí, pues quise traerlo, esto es muy general, pero quise traerlo para que tengamos una visión de cómo desarrollar nuestra tabla de contenido. Introducción número 1, desarrollo de la actividad número 2, y si vemos, el desarrollo de la actividad pues tiene todo. En mi caso, tenía que definir las enfermedades transmisibles del mundo, la descripción de al menos 3 enfermedades transmisibles aquí en nuestro país, Colombia, y describir 3 enfermedades transmisibles que fueran permanentes en nuestro país. Entonces, si vemos, puse 2 como desarrollo de la actividad, y ahí para Parece que se le fue la conexión a Snyder. Entonces, como él y nos iba ya, con... ya, Ah, ya. ya Listo. volví, sí, qué pena. Entonces, como vemos aquí en el desarrollo de la actividad, gracias Santi, puse 2, y como ya lo que vienen son subtítulos de ese primer título del desarrollo de la actividad, entonces vamos desglosando 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5. Esto debe ir con una sangría que ya les voy a enseñar en estos momentos cómo ubicarla. Si vemos, estos 2.1, 2.2 están un poquito más corridos a la derecha, si lo decimos nosotros, izquierda de nuestra pantalla del computador. Tiene una medida de 1,27 centímetros. ¿Me confirman si me están escuchando? En el chat veo que no hay audio. Sí, compañeros, sí lo estamos escuchando. Vale, vale, gracias. Allí miré a Sergio también levantando la mano. Muchísimas gracias. La medida que les decía es 1,27 centímetros, o con el tabulador de nuestro teclado podremos dar un clic allí y eso nos da la medida exacta también. O si lo podemos configurar dentro del documento Word, pues también sería perfecto. Esto, pues en general sobre la tabla de contenidos, es importante que la presentemos así, siempre tratando de que todo se vea bien alineado a la izquierda, todo debe ir alineado a la izquierda, a la derecha no nos debe preocupar. Yo sé que muchas veces nos pedían los trabajos justificados, pero en estos momentos Norma Zapa pide que todo debe ir alineado a la izquierda. Seguimos a la siguiente, Santi. Introducción. ¿Quién me dice en el chat o puede levantar la mano? No sé si hay posibilidad de asignarles el micrófono. ¿Qué creen ustedes que debe ir en la introducción de un trabajo? O yo sé que ustedes ya han entregado actividades, entonces, ¿qué están poniendo en la introducción? Los leo en el chat. Si alguien quiere levantar la mano. La idea es que seamos muy participativos y que logremos sacar el mayor provecho de esta actividad. ¿Cómo deben de desarrollar la introducción, o qué deben escribir ustedes en la introducción de un trabajo? Aquí dicen la presentación del trabajo, la idea principal del texto, bien, lo que se va a tratar en el trabajo. Esta pues define un poquito más, debe ir una descripción general del contenido, muy bien. Bien. En la introducción se pone como un pequeño resumen de lo que se va a realizar en el trabajo para guiar al lector. Muy bien, Sergio. Debe contener una idea principal del trabajo. Bien, todas dan una generalidad de lo que se trata la introducción. Yo personalmente inicio describiendo el tema principal de la actividad. Muchos casos, por ejemplo en esta, que es enfermedades transmisibles. Entonces yo inicio contextualizando al lector de qué son las enfermedades transmisibles,
y posteriormente inicio a contextualizarlo de qué es lo que se va a encontrar en la actividad. Algo igual a lo que venían diciendo ustedes. Entonces la voy a leer. Ya sabemos que estamos hablando de enfermedades transmisibles a nivel mundial y en nuestro país, en nuestro territorio. Entonces yo inicié con la descripción. Aquí es importante que busquemos cuando vayamos a definir cosas, términos o a explicar algo, es importante que vayamos nosotros consultando fuentes confiables. En este caso, para hablar de la salud, yo considero que la mejor fuente es la Organización Mundial de la Salud. Y es ella la que nos dice que las enfermedades transmisibles son aquellas que se pueden transferir de hombre a hombre o de animal a humano. Ahí ya hice la contextualización del tema principal, que son las enfermedades transmisibles. Estas enfermedades son causa de problemas de salud pública, no solo en Colombia, vean que ahí ya contextualicé lo que vamos a encontrar en el trabajo, sino que también en el mundo entero. A través de la historia hemos tenido grandes y pequeñas epidemias y pandemias como la gripe de España, la gripe H1N1 y en la actualidad nos enfrentamos al COVID-19. A continuación ya empiezo a mostrar lo que vamos a encontrar en la actividad. A continuación se dan a conocer algunas de estas enfermedades describiendo su epidemiología, que es lo que me pedían en el trabajo, origen etiológico y demás características, y demás características que nos llevarán a conocer por qué son catalogadas en el interior y exterior de nuestro país como problemas de salud pública. Básicamente esta es la estructura de la introducción. Primero, contextualizar cuál es el tema general para atraer la atención del lector y saber qué es lo que va a encontrar en el trabajo. Posteriormente, ir como delimitándola, ir de lo general a lo particular. Luego, pues, hablé de las enfermedades que se van a trabajar en Colombia y en el mundo, otro ítem del trabajo, y posteriormente describiendo muy resumidamente todo lo que el lector va a encontrar en el trabajo. Esta es básicamente lo que se debe encontrar el tutor y uno como lector al leer una introducción, que sepa en qué va a consistir el trabajo, qué se va a encontrar el trabajo y que vaya haciéndose una idea y enfocándose en el tema como tal. Referente histórico, por aquí dicen la generalidad y la descripción de lo que se tiene en el trabajo. Sí, señor. Tuve problema con la web. Bueno, vamos a la siguiente, Santi. Aquí ya empezamos con el desarrollo del trabajo como tal. Vemos el tipo de letra que debemos utilizar en nuestros trabajos. Aquí voy a hacer otra aclaración y es que la universidad maneja un tipo de letra que se llama Verdana tamaño 12 que no encontramos en las normas APA, ¿vale? Pero la universidad trabaja con esa letra. La universidad trabaja con esas letras y las piden en la rúbrica de evaluación. Muchos docentes piden los trabajos, que los trabajos debemos entregarlos con letra verdana número 12. Sabemos que no están normas APA, pero si la universidad y la rúbrica de evaluación no lo solicita de esa manera, pues debemos hacerlo, ¿vale? Hay que tener en cuenta eso, hay que ceñirnos mucho a lo que diga la guía de actividades y lo que nos exijan nuestros docentes en productos entregables. Allí es donde nosotros debemos partir, obviamente basándonos de las normas APA, pero si nos dicen verdana 12, pues debemos ponerla en eso porque es definitivamente lo que va a calificar nuestro tutor. ¿Me regalan un momentico, por favor?
Bueno, nuevamente estoy con ustedes. Qué pena los problemas de conexión. Aquí me jugó un poquito una mala pasada la aplicación, pero ya estoy de vuelta. Como les decía, el tipo de letra, entonces, ceñirnos a lo que nos dice la guía de actividades, la evaluación. Y aquí les dejo las que están en séptima edición, que son Sans Serif, Calibri, Lucia, Sans de 10 puntos, y están de 12 puntos, y Georgia de 11 puntos. Aquí, bueno, la diferencia entre esas dos, como tal, es que la diferencia como tal de la sans serif a la serif es que las serif tienen unos detalles en los contornos de la letra. Si vemos, por ejemplo, Calibri de 11 puntos, no tiene contornos, son muy sencillas ese tipo de letras, esas las que utilizan los medios de comunicación por lo general. Mientras que si vemos, por ejemplo, Times, perdón, en la T tienen unos detalles, la G de Ioria también tiene unos detalles allí. Eso básicamente pues es la diferencia de la sans serif a los serif, y estos son los tipos de letras. Es decir, que si la guía de actividad no nos exige algún tipo de letra específicamente, nosotros podríamos elegir la que mejor nos convenga o la que mejor nos parezca de estas. Las normas APA de la sexta edición, perdón, nos ceñían nomás a Times New Roman y Arial número 11. Estas eran las dos de las normas APA sexta edición, pero la séptima ya es un poco más permisiva y podemos utilizar cualquiera de estas letras según la tipografía que nosotros preferamos. En cuanto a las márgenes de nuestro trabajo, que miraba pues aquí en el chat que hicieron referencia a ellos, y es claro, las márgenes parte inferior 2,54, eso lo podemos ubicar dentro del documento Word, allí en los ajustes de disposición de la hoja del documento como tal. Todo documento en normas APA debe llevar estas márgenes. No viene configurado en nuestro ordenador, así que es importante que nosotros manualmente hagamos esa configuración allí para entregar los trabajos según normas APA. Esto por lo general tampoco lo piden en la rúbrica de evaluación, pero como sabemos que debemos entregar un trabajo acorde a normas APA, entonces es importante de que nos fijemos en cada uno de esos detalles. Derian, sí, esto se está utilizando. Incluso estas márgenes no cambiaron de la sexta edición a la séptima edición. Entonces hay algunas actividades, algunas rúbricas de evaluación que todavía exigen sexta edición de normas APA, pero estamos en esa transición y es una transición pues lenta, teniendo en cuenta la complejidad de normas APA, pero a medida que nosotros vayamos avanzando, pues va a ser mucho mejor, tanto para el docente como para nosotros como estudiantes, porque vamos adquiriendo un nuevo conocimiento. Pero las márgenes siguen exactamente lo mismo, las letras, pues desde la sexta a la séptima edición sí cambiaron un poquito. Entonces, ya vamos al interlineado, seguiremos, pues la idea es llevar como un orden, así que vamos a la siguiente, Santi. Tenemos hasta las 12, esperamos pues hacerlo, aunque a grosso modo, esperamos de que se lleven bases sólidas para que puedan entregar sus trabajos con una mejor estructura y que empecemos pues a entregar unas buenas actividades y a generar pues como una buena percepción de parte de nuestro tutor. Aquí hay otro tema que debemos tener mucho en cuenta y es el tema de los títulos. Los títulos nos dicen que el primero, que es el general, aquí normas APA no lo define por niveles. En normas APA existen 5 niveles de títulos. Entonces, el nivel número 1 es el título principal, que debe ir centrado en negrita y ya, el tipo de letra que ustedes prefieran.
Así es como debemos entregar ese primer título. Cuando hay un subtítulo o un nivel 2, entonces ese ya no va a ir centrado, sino que va a ir alineado a la izquierda. Aquí vemos pues una imagen. Debe ir en negrita solamente, sin punto y sin nada. Solamente el título, el título principal, el del nivel número 1, tampoco lleva punto al final, sino que solamente se escribe el título. Es decir, por ejemplo, enfermedades transmisibles, listo, en negrita centrada. Ahí, pare de contar. Título número 2, subtítulos. Entonces encontramos tuberculosis, que es una de las enfermedades transmisibles. Entonces lo dejamos allí alineado a la izquierda en negrita solamente. Encontramos de pronto entonces un subtítulo. Entonces un subtítulo del subtítulo, es decir, un subtítulo del nivel 2. Entonces tuberculosis extrapulmonar. Este tercer nivel lo vamos a poner nuevamente alineado a la izquierda. En esta vez vamos a ponerle igualmente en negrita y lo vamos a poner en cursiva. ¿Vale? Entonces, si hay un caso extremo, aunque no se ve mucho, que este nivel 3 tenga un subtítulo también, entonces ese subtítulo se debe poner con sangría, eso sí, en 1,27 centímetros o un clic en el tabulador y se pone en negrita y en este caso sí va a llevar un punto al final. Entonces, ya tenemos el título principal, que es de enfermedades transmisibles, el nivel 2, que es tuberculosis, el nivel 3, que es tuberculosis extrapulmonar, ponemos el nivel 4, podríamos poner diagnóstico de la tuberculosis extrapulmonar y entonces la ponemos con sangría, en negrita, y con un punto al final. Si este cuarto nivel tiene un subtítulo, que es ya como el límite que tiene estipulado norma Zapa, entonces iría igualmente con sangría, en negrita, esta vez iría con cursiva y con un punto al final. Los títulos todos van en minúscula, sí señora. La primera letra de cada uno de los títulos debe ir mayúscula y el resto debe ir en minúscula. Muchas veces nosotros, pues por hacerlo más bonito, en realidad yo también cometo mucho ese error de ponerlo el título principal en mayúscula, los demás subtítulos cada inicial con una mayúscula, pues para que se vea más bonito, pero en realidad eso no le interesa a Norma Zapa, sino la presentación como tal del trabajo y que sea muy visible. En eso se enfatiza mucho en Norma Zapa séptima edición, y es que sea muy visible el trabajo al lector y pues que sea atractivo, que no canse mucho, por eso el interlineado amplio, que ya vamos a ver de cuánto es, y otros aspectos, las márgenes, para que sea pues muy visible hacia el lector. Bueno, vamos a la siguiente, Santi. Voy mirando que todo va quedando como claro en el chat, entonces continuamos. Aquí los tipos de sangría. Como vemos aquí en estos dos párrafos, los dos tienen el tipo de sangría aplicada. Aquí muestro el tabulador, que es esta tecla que vemos aquí en la imagen. Podríamos pararnos al inicio aquí dice al inicio de cada párrafo, entonces en la A podríamos pararnos, dar clic sobre el tabulador y esa nos da la medida exacta de 1,27 centímetros. Norma Zapa nos dice que cada párrafo, cada inicio de párrafo debe llevar esta sangría. Nosotros también podríamos ubicarlo dentro del documento Word en las configuraciones. Ahorita si nos queda tiempito, hacemos como un ejercicio práctico para aquellos que no conocen de qué manera realizar este cambio. Podríamos poner de 1,27 o simplemente en cada párrafo el tabulador. O también podríamos escribir todo el trabajo y luego seleccionar el trabajo como tal y hacer la configuración y ya automáticamente pues todo el trabajo pasaría a cada párrafo tener esa sangría. Esto respecto a la sangría de cada uno de los trabajos, esto por presentación, se ve mucho mejor un trabajo así, con esta presentación,
que si todo lo ponemos alineado a la izquierda, son temas como de fina coquetería, los llamo yo, de normas APA. La presentación, la grabación, se las vamos a compartir a través del correo electrónico, por eso no hay dificultad. La idea es que se registren en la asistencia que estamos dejando en el chat, para que pues podamos compartir la presentación, porque se va a enviar a los asistentes, ¿vale? Todos los títulos van en minúscula menos la primera letra, eso es correcto, Jennifer. Aquí pues les estoy Compañero Leider, mostrando, señora. para hacer una aclaración en el registro de la asistencia, porque estamos registrando y quizás nuestros estudiantes no encuentran el nombre del taller, entonces es importante que coloquen complementario, seleccionen complementario para que puedan registrar bien su asistencia. Y los invito a que todos lo hagan, porque pues de los 42 asistentes que están, hay 21 solamente registrados. Entonces es importante que registren su asistencia por lo que tú nos acabas de mencionar. Muchas gracias. Listo, profe, muchísimas gracias. Entonces ya vemos la importancia de registrarnos allí para pues obtener este recurso, y que también lo podamos, ¿por qué no?, compartir con los compañeros que tengan dudas. Nosotros somos líderes dentro de la universidad, y desde que iniciamos debemos empezar a ejercer ese liderazgo, a obtener esta clase de conocimientos, a motivar a nuestros pares académicos para que asistan a estas actividades, porque muchas veces dicen, no, es que esto no me sirve en la nota, pero en realidad sí, no de manera directa, pero sí de forma indirecta, porque a través de estos espacios es donde transferimos ese conocimiento que va a ser muy útil para el desarrollo de cada una de nuestras actividades. Vamos a la siguiente, Santi, por favor. Bien, aquí una de las preguntas que nos han hecho más en el chat, y es el tema interlineado de normas APA. Ya lo había visto por allí escrito, y efectivamente son 2 centímetros el interlineado que exigen normas APA. Aquí hay que tener en cuenta también las guías de actividades. No me canso de repetirlo porque hay que tenerlo muy, muy presente. Hay algunas que lo piden con 1,5 de interlineado, entonces ceñirnos a lo que nos dice la rúbrica de evaluación, porque eso es lo que va a calificar el docente. Pero normas APA nos dice que son 2 centímetros. Si el tutor no nos pide a nosotros ningún tipo de interlineado, entonces todos sabemos que vamos a poner un interlineado de 2 centímetros. Esto también lo podemos configurar dentro del documento Word, así que bueno, para que lo tengamos muy presente en cada uno de los espacios, tanto a partir de la introducción como hasta las referencias bibliográficas, todo debe ir interlineado de 2 centímetros. Vamos a la segunda, Santi. También la sexta edición lo pedía de 2 centímetros, en realidad no cambió. Hay algunas universidades que pues tienen un interlineado de 1,5, pero cuando son trabajos escritos que hay que imprimirlos y demás, por el tema de el cuidado del medio ambiente y el cuidado del papel. Pero nosotros, como manejamos, creería yo que un casi 100%, un 90%, exceptuando los laboratorios, de manera virtual, entonces podríamos hacer perfectamente uso de este interlineado de 2 centímetros, porque, bueno, como le digo, la idea es que sea muy visible, y la norma ZAPA no pide un interlineado menor porque el texto se va a ver muy compacto, muy unido, y la idea es que sea muy visual para el lector. Ahora bien, pasamos al tema de citas, que yo sé que es muy complejo para todos en tema de normas APA. Y quisiera que me digan en el chat nuevamente, ¿por qué consideran ustedes que es importante citar? ¿Por qué creen ustedes que es importante citar? Si de pronto por allá hay alguien que tenga conocimiento, me gustaría que me vayan diciendo también si citan en sus trabajos, si han realizado el ejercicio. Por aquí Néstor nos dice para no cometer plagio, se cita para dar crédito al autor y evitar el plagio. Por el plagio sería plagio, plagio, plagio. Muy bien. Me gusta que tengamos presente el tema del plagio. Citar para respeto al autor, darle crédito al autor,
Muy bien, estamos muy participativos, eso me gusta. Darle reconocimiento, muy bien. Hablando del plagio, voy a hacer una cuña en estos momentos aprovechando el espacio. Y es que el 26 de junio, este viernes, vamos a tener un taller que lo va a estar dictando nuestro compañero Julián. Él es de Yopal, somos la zona Amazonia Orinoquia, y el compañero Santiago, que es el que en estos momentos me está apoyando con el tema logístico de la presentación, donde ellos nos van a enseñar muy detalladamente. Aquí esto es a grosso modo, pero ellos van a tener un espacio mucho mayor donde van a poder abordar muchos más temas para que nosotros aprendamos cómo hacer frente al plagio. Ya que lo mencionaron aquí, sé que todos están muy comprometidos con esta labor. Esto a favor de la campaña de ética a la autenticidad, que es una campaña de estudiantes para estudiantes. Y bueno, ya que hacemos... aquí Alejandro nos dice que quiere entrar a estudiar, ahora ruego no irme a la cárcel por plagio, por olvidar alguna cita. Es muy importante que nosotros lo vayamos adquiriendo desde el comienzo. Al inicio las guías no son tan estrictas con el tema de citas y referencias bibliográficas, porque sabemos que estamos iniciando en este proceso de formación y que se nos va a volver un poco complejo, pero a medida que vayamos avanzando en nuestros semestres, esas guías se van a poner muy estrictas con el tema de normas aptas y de que pueden existir demandas. La constitución política de nuestro país, en nuestra amada Colombia, dice que sí, y se afectaría tanto al estudiante como a la universidad, pero entonces sabemos que estos son casos muy extremos de plagio, pues ya muy allá, como un nivel Dios, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿por qué es importante citar? Todos tienen razón, para evitar el plagio. Además de ello, de darle ese crédito al autor, nos permite en la cita interpretar cuáles son las aportaciones que se han hecho respecto a una investigación, en este caso enfermedades transmisibles. Tenemos muchos patólogos epidemiológicos que han hecho aportes muy importantes a cada uno de estos temas. Entonces, el dar crédito, el citar, nos permite identificar quiénes son esas personas que han aportado a la investigación y qué aportes han hecho. Esto además nos permite a nosotros crear unos argumentos, crear unos contraargumentos en nuestros textos, en nuestros trabajos, para hacerlo mucho más nutrido, porque no es igual decir, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado integral del ser humano y ya, sino complementarlo con otras versiones. Por ejemplo, el Ministerio de Colombia, que define a la salud como un estado, además un estado de bienestar integral, lo define como un estado de bienestar físico, emocional, social, además de la ausencia de la enfermedad. Aquí, en una sola definición, ya citamos Organización Mundial de la Salud y Ministerio de Salud de Colombia. Esto permite que nosotros estructuremos de una mejor manera el párrafo, la idea, que creemos esa discusión. ¿Por qué no plantear preguntas dentro de nuestros trabajos y responderlas? Eso le da un plus a las actividades y es bueno que nosotros desde ya empecemos como a ir desarrollando ese ejercicio poco a poco. Yo sé que es lento, todo es un trabajo de evolución, de constancia, pero podríamos empezar a hacerlo. Por eso es importante citar, además de dar crédito al autor, además de evitar problemas del plagio, podemos evidenciar cuáles son los aportes, cuáles son esas aportaciones que se han hecho a las investigaciones, quiénes lo han hecho y de qué manera nosotros podemos también aportar o visibilizar cada una de esas investigaciones. Vamos a la siguiente, Santi, porque aquí otro tema a tener en cuenta, y es que las citas hay dos tipos de citas. Están las citas directas y las citas indirectas. ¿Cuáles son las citas directas? Son aquellas donde nosotros tomamos un párrafo como tal de un libro, por decirlo de alguna manera, o un artículo. Entonces, nosotros lo que hacemos es copiar ese párrafo de algún texto y pegarlo en nuestro trabajo. Si lo hacemos así y no citamos, estaríamos cometiendo plagio.
porque estamos tomando. Citar es extraer una idea de algo. Y si nosotros extraemos esa idea de alguien, la ponemos en nuestro trabajo, pero no citamos, es decir, no ponemos el nombre del autor, esto quiere decir que estamos plagiando. Plagiar significa tomar la idea de otra persona y hacerla propia. Eso es plagio. Y eso sería precisamente lo que nosotros estamos haciendo. Dentro de las citas directas, que es la que les estoy hablando, encontramos dos clases, las citas parentéticas y las citas narrativas. Las parentéticas son aquellas que buscan darle crédito a la cita como tal. Entonces aquí tengo un ejemplo. Lo que vemos en color azul es mi idea, lo que yo venía desarrollando, y lo que vemos en color negro, entre comillas, fue la parte del párrafo de este autor que yo tomé. Entonces, yo inicié. El diagnóstico de la tuberculosis puede basarse en una prueba, la cual es la tuberculina. Hasta ahí llegué yo y ya tomé esa parte del autor textual, tal cual estaba en el texto. La traigo al mío, lo pongo entre comillas, que es importante, y ponemos entonces la idea del autor. En este caso, esta prueba pone de manifiesto un estado de hipersensibilidad del organismo frente a proteínas del bacilo tuberculoso adquirida por un contacto previo con el mismo. Cierro comillas y pongo un punto seguido en este caso. Así, de esta manera, nosotros estamos citando parentéticamente este párrafo y esta idea. Seguido ponemos, abrimos comilla, ponemos el apellido, solamente el apellido del autor, en este caso sería Calvo, seguido de una coma, el año en que se publicó ese artículo, es decir, el año 2018, coma, ponemos la página de donde tomamos este párrafo, en este caso sería P.487, que es la página de una revista de donde tomé la información. Cerramos el paréntesis y finalizamos con un punto. De esta manera ya le estamos dando crédito a este autor y estaríamos libres de estar cometiendo plagio en uno de nuestros trabajos académicos. Ustedes dirán, esto pues no es necesario porque la universidad no se va a dar cuenta en qué momento estamos tomando ideas de otro autor y en qué momento no. Pero la verdad es que sí, porque tenemos herramientas que nos permiten identificar qué partes puntualmente, por pequeña que sea del trabajo, tiene plagio y qué partes no tiene plagio a través de una herramienta que es la herramienta Turnitin, que nosotros tenemos acceso y de la cual se va a hablar en el taller del viernes. Entonces, para que asistamos allí. Si yo, en este caso, envío este trabajo así y no lo cito, mi docente, cuando lo pase por el plagiador, por esta herramienta, esta parte que está aquí de color negro le va a aparecer a él allá subrayada con un color especial, señalándole que aquí puede haber el estudiante cometido plagio. Entonces es importante. Vuelvo y repito la cita. La cita se debe poner la parte textual entre comillas dentro del mismo texto, abrimos paréntesis, ponemos el apellido del autor, coma, el año, coma, la página que tenemos, cierra paréntesis y ponemos un punto aparte. Si solamente tenemos el nombre del autor, entonces ponemos el nombre del autor entre paréntesis allí. Si no tenemos años, si no tenemos páginas, sino que solamente tenemos el nombre del autor, entonces el nombre del autor. La información que tengamos, si de pronto es un blog o algo y no tiene un nombre como tal de persona, como autor, entonces el blog asume la autoría y el blog, como lo está publicando, es quien tiene como responsabilidad sobre ese contenido. Entonces vamos a poner el nombre del blog o el nombre, por ejemplo, en este caso podría ser el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Si ve que no tiene ningún otro nombre, sino que es una organización, un blog, una página, entonces ponerlo allí para que el lector sepa de dónde se tomó esa información. Es importante que nosotros consultemos en fuentes muy confiables a la hora de presentar un trabajo. Estamos en una universidad, líder en educación,
en una transición para hacer universidad de alta calidad. Entonces es muy, muy importante que nosotros como estudiantes vayamos teniendo muy en cuenta todos estos temas. Tenemos las citas narrativas, que es el otro tipo de cita. ¿Las citas o referencias solo aplican para autores vivos? No, señor. Para aquellos que ya fallecieron también. Porque finalmente él o ella fue la persona que inició con ese tema o que brindó esa idea o que dio ese aporte. Así que es importante que nosotros vayamos dándole crédito también a esas personas que ya no están con nosotros. Las citas parentéticas se encargan de resaltar el texto. Como vemos, están entre comillas el texto y el autor está de últimas y entre comillas. Cuando vamos a hacer una cita narrativa, que es la que yo, Schneider Navarro, más utilizo, entonces iniciamos hablando del autor. Entonces podríamos decir, para Calvo, el diagnóstico de la tuberculosis puede basarse en una prueba, la cual es la tuberculina. O podríamos decir, para Calvo, el diagnóstico de la tuberculosis puede, es decir, incluir al autor en ese inicio, para saber que lo que vamos a hablar es una idea de Calvo que la dio en el 2018. Entonces seguimos igual. Según Calvo, el diagnóstico de la tuberculosis puede basarse en una prueba, la cual es la tuberculina. Ya iniciamos nuevamente, otra vez, entre comillas. Esta prueba pone de manifiesto, bueno, seguimos, adquirida por un contacto previo con el mismo ejercicio, cerramos comilla, punto. Y aquí en este caso, como ya pusimos el nombre del autor al inicio, entonces al final, entre comillas, lo que vamos a hacer es poner el año 2018, coma, y la página, que fue la página 487, seguido de un punto. No olvidemos estos puntos porque son muy importantes y son cruciales dentro de la norma ZAPA. Son detalles muy pequeñitos, pero que es importante que nosotros vayamos empezando a crear conciencia. Entonces, apenas cerramos comillas, ponemos el punto, ponemos la cita entre paréntesis y finalizamos con otro punto, ¿vale? Esto frente a las citas directas cortas. Porque vamos a la siguiente, Santi, encontramos también las citas directas largas o citas directas en bloque, que son aquellos párrafos que nosotros extraemos de algún documento que superan las 40 palabras. Estas que vemos aquí, o las que estamos viendo en citas directas, hacen referencia a las citas de menos de 40 palabras, y cuando hablamos de citas directas largas o en bloque, estamos hablando de citas de más de 40 palabras. Santi, ¿me confirma si ya pasó la diapositiva? Aún estoy en citas cortas. Ya las cambia, compañero. En bloque, empezamos con las citas para nosotros con la idea. El diagnóstico de la tuberculosis puede basarse en una prueba, la cual es la tuberculina, y ya no vamos a poner ese párrafo dentro de esa idea que nosotros trajimos del artículo. No la vamos a incluir dentro del párrafo, sino que lo vamos a poner aparte. Entonces damos punto aparte y ponemos el párrafo de más de 40 palabras, lo ponemos aparte solito. En este caso no necesitan comillas, no necesitan nada más, porque aquí se va a diferenciar del resto del documento, porque todo el párrafo lo vamos a poner en sangría de 1,27 centímetros. Todo este párrafo solito lo vamos a poner en sangría de 1,27 centímetros para saber y dar a entender al lector que esto es una cita directa de más de 40 palabras. En cuanto a la cita del autor, sería igual, la cita parentética, terminamos el párrafo, punto, abrimos paréntesis, Calvo, coma, 2018, coma, la página que es la 487. En este caso, si vemos, no hay punto después del cerrar el paréntesis. Aquí no es necesario poner el punto. En las citas
directas cortas, sí es necesario poner ese punto final allí, pero en las citas largas en bloque no es necesario ponerlo. Esta aclaración, pues para tenerla en cuenta, y esta diferenciación también, que son detalles muy pequeñitos, pero que nosotros podemos empezar a manejar desde ya. Vamos a la siguiente, Santi, porque al igual que las citas cortas, pueden ir directa o puede ir indirecta. Pueden ser parentéticas o pueden ser narrativas, me equivoqué, perdón. Las citas en bloque también pueden ser parentéticas o narrativas. Ya vimos la parentética y ahora en la narrativa vemos cómo en alguna parte de mi mención, que es lo que está en azul, yo menciono al autor. Entonces, el diagnóstico de la tuberculosis puede basarse en una prueba, la cual es la tuberculina, así lo menciona Calvo. Si ven, ya no lo puse al inicio, sino que lo mencioné en alguna parte del texto, diciendo que esa idea es de ese autor, de Calvo. Entonces, así lo menciona Calvo en uno de sus artículos. 2 puntos, y pongo la cita como tal, nuevamente, con la sangría de 1,27 centímetros, y al final pongo, bueno, aquí tuve un pequeño error, les pido que me excusen y que no se vayan a equivocar, porque como ya mencioné a Calvo en la parte de arriba, eso quiere decir que en la parte de abajo ya no lo debo mencionar. ¿Listo? Hay que tener en cuenta ese tema. Allí tuve una mala digitación. Entonces aquí solamente pondríamos, ¿qué pondríamos? Quiero que me escriban en el chat. ¿Qué pondrían ustedes solamente sabiendo que ya pusimos el autor en la parte de arriba? Recuerden que es similar a las citas cortas. El año y el número de página, dice Sergio. El año y la página, muy bien. Bueno, sí, básicamente es eso, el año y la página. Si no tenemos esa información, pues solamente con que citemos a Calvo arriba es suficiente. Pero la idea es que cuando nosotros consultamos fuentes confiables, por lo general tienen el año y la página, o por lo menos el año o por lo menos la página. Algunos de esos datos tienen por allí. Entonces, para que nosotros tengamos también presente aquel detallito. Vamos, Santi, con la siguiente. Bien, ya hablamos de las citas directas, que son aquellas textuales que nosotros copiamos y pegamos, algo que nosotros hacíamos en el colegio mucho, y yo sé que sí, y yo también lo hacía, que era copie y pegue, desconociendo, pues, ese retraso como en la adquisición de conocimiento que tenemos nosotros, y también pues las faltas de tipo académica que uno puede llegar a cometer. Estas citas indirectas cortas o citas, sí, citas indirectas cortas o citas parafraseadas son las que más se recomiendan y a las que más les gusta a los tutores que nosotros implementemos. ¿Por qué? Porque es decir con nuestras propias palabras lo que encontramos en algún texto, es decir, interpretarlo. Y cuando nosotros interpretamos algo, estamos dando a conocer al lector que nosotros tenemos apropiación del tema, que lo leímos y que aprendimos y que extraímos, pues lo mejor para poner en nuestro trabajo. Esto, sin duda, es lo mejor de lo mejor en los trabajos que nosotros podemos entregar. Claro está, pues están también las citas directas sexuales, pero es mucho mejor para nosotros en este crecimiento, en esta adquisición de conocimiento como estudiantes, que realicemos estas citas indirectas, que parafraseemos todo. Hay cosas que son imposibles de hacerlo y yo lo sé como estudiante de administración en salud, en algunos temas pues, muy complejos de la salud, pero hay otros que sí son muy fáciles de parafrasear y eso es lo que hace lo que debemos hacer nosotros. Aquí, en la cita parentética, que es donde damos referencia pues al texto, valor al texto, yo escribí, y espero que recuerden lo que hablamos de las citas directas, ahorita volvemos un momentico, y aquí puse yo en las citas directas, el diagnóstico de la tuberculosis puede basarse en una prueba, la cual es la tuberculina.
ya que gracias a ella podremos determinar la hipersensibilidad que presenta el organismo frente a los efectos del bacilo tuberculoso que fue adquirido en un contacto previo. La cita es igual, Calvo, 2018, página 487. Solamente que yo lo dije con mis propias palabras, citando a ese autor. No importa cuántas veces nosotros parafraseemos, y hay que tenerlo en cuenta. Si nosotros parafraseamos un texto, hay que darle crédito. Aunque lo estemos diciendo con nuestras propias palabras, estamos mencionando la idea de otra persona. Entonces hay que también referenciarlo. Y, perdón, en este caso, citarlo. Hay que también citar al autor para pues darle ese crédito y ese reconocimiento. Están igual pues las citas narrativas, donde ya sabemos que empezamos pues con el nombre del autor. En este caso, también se nos puede permitir en este caso poner el año. Podría ser una opción, o si prefieren lo pueden dejar así como veníamos trabajando de últimas. Esto pues como para darle un plus a nuestro trabajo, pero realmente no afectaría mucho. Aquí puse, según Calvo, 2018. Si vemos, el 2018 está en paréntesis. ¿Por qué? Porque lo que está en paréntesis es a lo que nosotros no queremos darle como tanto valor, sino lo que no está dentro del paréntesis, en este caso sería el apellido de nuestro autor, que es Calvo. Si vemos en la parentética, Calvo está dentro del paréntesis. Y si recuerdan, en todas las citas narrativas que hemos visto, Calvo no está dentro de ningún paréntesis, porque es así como nosotros le damos ese reconocimiento a nuestro autor. Entonces, según Calvo 2018, aquí pasó algo. Según Calvo 2018, diagnóstico de la tuberculosis. El diagnóstico, aquí me comí la L. Según Calvo 2018, el diagnóstico de la tuberculosis puede basarse en una prueba, la cual es la tuberculina, ya que gracias a ella, bueno, aquí todo es parafraseado y al final ponemos el dato que nos faltaba, que es la página 487. Esto frente a las citas. En las citas indirectas no existen citas largas o citas en bloque, porque como todo es parafraseado, entonces pues todo va a ir dentro de nuestro trabajo. En las indirectas sí, porque como estamos extrayendo la idea de otra persona, entonces por eso hay que ponerla aparte, para que tengamos pues allí en cuenta esta pequeña aclaración. Vamos a la siguiente, Santi. Y pasamos al tema de las referencias. Las referencias son aquellas que nos permiten obtener la información completa de las fuentes o de los autores que se citaron en el trabajo. Aquí hay que tener algo muy en cuenta, y es que todo, absolutamente todo lo que se cita dentro del trabajo debe ir referenciado correctamente. Porque pasa casos de que muchos de nosotros enviamos trabajos, incluso yo también lo hacía al inicio de mi carrera, donde ponemos, escribimos, hacemos todo el trabajo muy bien, pero no citamos absolutamente nada, y al final el trabajo aparece con referencias, que por lo general se toman del entorno de conocimiento, que es donde nos dejan pues todo este material bibliográfico, además del que nosotros consultamos aparte. Y esto es, pues, uno lo hace pero equivocadamente, por muchas veces el desconocimiento de la norma, por lo siguiente. Pasa que si nosotros enviamos un trabajo y no está citado, pues se supone que todo lo que está allí es nuestra idea, es nuestro conocimiento que estamos transmitiendo a las demás personas. Se supone, ¿no? Pero si al final del trabajo yo voy y encuentro referencias bibliográficas, entonces es porque el estudiante hizo la consulta en algunas fuentes, pero no las citó correctamente. Entonces, en realidad es como si no se hubiese hecho nada. Esto es una secuencia. Si hay citas, debe haber referencias. Si no hay citas, no deben de haber referencias. Igual, si hay referencias, deben de haber citas. Si no hay referencias, no hay citas.
Si hay citas y no hay referencias, no hicimos nada. Si hay referencias y no hay citas, pues tampoco hicimos nada. Debe complementarse esa información. ¿Por qué? Porque yo en el texto mencioné mucho al señor Calvo, al señor Calvo, al señor Calvo, y pues a la persona le va a dar curiosidad buscar este autor, saber de dónde tomé esta información y cuáles son las ideas que tiene ese autor, porque yo lo dije con mis palabras en el trabajo y pude haberle dado otra interpretación a lo que el señor Calvo Bonachera quería exponer. Entonces el lector puede ir y consultarlo para ver cuál es la idea original de este señor y asimismo pues poder dar una interpretación a nuestra actividad. Entonces, en la referencia, nosotros lo que vamos a hacer es complementar esta información de nuestro autor. En este caso pusimos Calvo, un guioncito, que es como lo exigen normas APA séptima edición, el siguiente apellido, seguido de una coma y seguido del año de la publicación. Ponemos entre paréntesis ese año, ponemos un puntito, tuberculosis, diagnóstico y tratamiento, que es el título del artículo de donde yo tomé esa información, y ponemos el link. Esta información debe ir con sangría francesa dentro de las referencias para que lo tengamos en cuenta. Y aquí pues no traje más ejemplos porque en realidad tenemos un documento muy amplio con este tema que le pido a Santi que en estos momentos pues me ayude a proyectarlo, donde se abordan solamente el tema de referencias y que es mucho pues mejor explicarlo desde allí. Mientras que Santi nos ubica el documento, pues los voy escuchando o los voy leyendo mejor por el chat. ¿Qué preguntas? ¿Se puede citar la cita que realiza otro autor? Sí. En realidad eso es más recomendable, Juber. Entonces, en este caso yo iría a ver qué dice Calvo, pero entonces Calvo citó a otro autor para definir qué es la tuberculosis. Entonces, preferiblemente, nosotros debemos irnos a esa fuente original. Es mucho mejor y mucho más enriquecedor por el tema de interpretaciones, porque Calvo pudo haber hecho una interpretación, yo hago otra, entonces allí se va como distorsionando la idea original, entonces podríamos fácilmente consultarlo. Solamente que hay unas fuentes que son pues casi imposibles de encontrar, que están allí referenciadas, pero no hay un enlace, no hay un link, son libros que muchas veces pues son muy antiguos y no encontramos, entonces sí citar pues el autor más reciente del cual nosotros estamos haciendo la consulta. Aquí dice Fernando, y en tal caso uno lea un libro y se basa o se ayuda con el mismo, pero no toma textos literales, no se ponen referencias. Fernando, aquí lo que usted estaría haciendo es parafrasear, porque usted está tomando ideas de algo. Y eso es a lo que apunta el plagio. Yo tampoco veo en la pantalla, no sé si Santi ya la ubicó. Es que estamos ubicando un archivo en PDF, entonces les voy contando. En el tema de los libros, hay que tener en cuenta que aquí todo se referencia, muchachos, absolutamente todo. Si usted, por ejemplo, Fernando, si usted va a de pronto a compartir esa información de normas APA con sus compañeros y demás, usted debería mencionar al conferencista, en este caso sería mi persona, Snyder Navarro, para darme ese crédito de ese trabajo que estoy realizando en estos momentos de contarles a ustedes este tema. Nosotros debemos citar y referenciar, escuchen bien, novelas, si vemos novelas, noticias, películas, conferencias, videos, imágenes, también se deben citar, referenciar, tablas, absolutamente todo de donde nosotros tomemos una información, una idea, lo debemos citar. No importa si nosotros lo decimos con nuestras palabras, si lo vimos en un canal de televisión, si vimos la locución del presidente y de allí tomamos los datos, por ejemplo, del COVID-19, que en estos momentos todos los días hay una locución en la tarde, entonces hay que citar a la persona y darle ese crédito. Esta norma nos la pueden enviar a los estudiantes por correo electrónico.
Aquí sí, Angie, no considerablemente. Disculpen el ruido de fondo, estoy en el campo. Bueno, es que este documento es un documento que traje a ustedes, pero es un documento de una universidad externa. Entonces, pero es una versión de norma ZAPA de séptima edición. La pueden encontrar en internet, pero por políticas de privacidad y también por las normas de la universidad, pues no se las podríamos compartir. Sin embargo, quedan aquí en la grabación, ¿vale? La presentación como tal, sí, y la grabación de esta sesión también. Vamos más abajo, Santi, aquí pues ya hablamos de las citas directas, de las citas indirectas. Vamos puntualmente donde dice referencias. Referenciación, muy bien. Aquí hay un cuadro que nos explica muy bien cómo referenciar y los tipos de referencias que encontramos. Porque hay referencias que son periódicas, así como vemos aquí en este punto 3.1, y son aquellas como artículos en revistas, como publicaciones de periódicos, de páginas web, que están en constante movimiento, que se mueven todos los días, que hoy la encontramos aquí, pero ya mañana hay que buscarla en otra parte. Entonces, para estas, como los artículos, que es donde nosotros como estudiantes más buscamos información, y en la internet, esta es la que más utilizamos aquí en la universidad, para decirlo pues más claro y que la tengamos muy en cuenta, porque nosotros hacemos muchas consultas en internet. Ya los elementos físicos como los libros y demás, pues ya los encontramos también digitales. Entonces esa es la que más utilizamos y debemos poner lo siguiente, siguiendo el orden que está aquí en este cuadro. Debemos poner el autor o editor. Veíamos que en este caso nosotros pusimos a Calvo. Calvo, se me va el otro apellido, Calvo J. Pusimos la fecha de la publicación, que fue en el año 2020, el título de la publicación, que fue tuberculosis, diagnóstico y tratamiento, y finalmente pusimos la fuente. Si vemos, esta es la secuencia que debemos seguir prácticamente para referenciar todo en nuestra universidad. Básicamente es esta secuencia. Encontramos casos extraordinarios, pero que son por allá, que nosotros como que no hacemos mucho uso de ellos. Pero este que está aquí es el que quiero que ustedes apunten, que tengan muy en cuenta, que va autor seguido de un punto, fecha, entre paréntesis, punto, el título y la fuente de donde se toma la información. Punto y fuente. En sexta, en las normas APA de la sexta edición se debía poner recuperado de u obtenido de. En este caso no, solamente ponemos punto al final del título y pegamos el enlace del documento del cual nos apoyamos. Existen pues artículos con varios autores, artículos con menos autores. Entonces, por ejemplo, en este caso que solamente tenemos un autor, lo hacemos así. De igual manera, bajamos un poquito, Santi, pero hay unos artículos que tienen muchos autores. Las normas APA permite poner en las referencias máximo 20 autores. Es un número bastante amplio. Son muy pocos los casos, a no ser de que sean constituciones, leyes, donde encontramos más de 20 autores. Pero en caso de que encontremos esos casos, entonces lo que hacemos es poner nuevamente el apellido de la persona, coma, la inicial del nombre, punto, coma, y seguimos así mismo. Esa es la secuencia. Entonces aquí Castiblanco, coma, R, punto, porque ya finaliza el nombre de este primer autor, coma, porque sigue otro, Moreno, coma, H, punto, coma, y así sucesivamente hasta llegar al 20º autor. Si tenemos más de 20 autores, lo que debemos hacer es poner 3 puntos suspensivos, porque solamente podemos poner a 20 autores como máximo. Si hay 30, 40, solamente ponemos nosotros los que pues que consideramos nosotros como más importantes, y el resto pues los dejamos, si hay que omitirlos lamentablemente, con 3 puntos suspensivos. Igual ponemos el año, ponemos el título y la información. En este caso es una revista de salud pública,
no hay link, pero entonces aquí sabemos que es de la revista de Salud Pública, que es de la página 41 a la página 47. Aquí Sergio dice, pero en ese caso, que los autores estén en el mismo libro o artículo consultado, ¿verdad? Sí, estamos hablando de un solo documento, porque si usted consulta varios documentos, pues ya sería una cita totalmente aparte. Esto es puntualmente de un solo archivo, de una sola página, de un solo libro. Y para citar una noticia o un artículo de una revista, es totalmente igual, Juber. Aquí pues hay que hacer referencia, y me gusta este ejemplo que tenemos aquí, de autores de más de 40, más de 20 autores, porque si la cita es, si la revista es física, es decir, o el periódico, por decirlo, El Tiempo, su merced lo compra en físico y ahí tiene la noticia, entonces su merced lo que va a hacer es poner igual. En este caso sería, supongamos que sea Juber, entonces ponemos Martínez, que es el apellido de nuestro estudiante, coma, Y del nombre, punto, coma, ponemos el año, es decir, año 2020, el título del, del enunciado, del artículo del periódico, punto, y vamos a poner el nombre del periódico. En este caso sería periódico El Tiempo, punto, y ponemos las páginas de la cual su merced tomó la información. Entonces ponemos periódico El Tiempo entre comillas, punto, y supongamos que la información está en la página número 18, entonces ponemos página, así, igual, la P, punto 18. Y así estaríamos referenciando la cita de una revista. Si la revista es digital, pues lo hacemos como les expliqué arriba. No ponemos el nombre como tal, sino que ponemos el enlace. Por lo general, esta revista tienen los autores que escriben los artículos, entonces ponemos el autor, el año, el título y el enlace. En ese tipo de citas, de referencias, porque si bajamos otro poquito, Santi, vamos a encontrar otras citas, aquí libros y obras de referencia. Entonces, ejemplo, aquí en la revista del Tiempo. Entonces lo que nosotros, el periódico del Tiempo, perdón, lo que nosotros vamos a hacer es igual poner el autor de la obra, igual que arriba, la fecha, igual que arriba, el título, igual que el anterior, y aquí tenemos la editorial. En este caso sería El Tiempo. Entonces ponemos autor, fecha, título, punto, El Tiempo sería, o la revista, y seguido de la página o de la URL donde la encontramos. Si es en físico, entonces solamente llegaríamos hasta ahí. Si es digital, entonces ponemos la URL de donde tomamos la información. Aquí Alejandro nos pregunta, bueno, buenos días, me pregunta, profe Yolanda o profe Diana, nos están pidiendo el estado de asistencia por aquí los estudiantes. Yopal nos dice, estaría mal, Yopal Alejandro, estaría mal colocar solamente la URL como referencia sin ningún texto adicional. Sí, señor. En realidad estaríamos poniendo el enlace, pero no se podría llamar referencia. Yo he visto estudiantes, yo como les dije, acabé de finalizar el cuarto semestre y aún tengo compañeros que ponen todo el documento, escriben el párrafo, la idea de otro autor, no citan al autor y ponen el enlace, el link. Eso pues realmente está mal, no está bien visto entre la universidad y está pues también mal visto para el tema de normas APA. La idea es que nosotros el enlace lo pongamos al final como referencia con toda esta información. Si no tiene esta información, no es referencia bibliográfica. Y allí pues ya estaríamos nosotros pues viendo afectada la calificación. De pronto en estos momentos no lo están viendo porque, como les digo, somos estudiantes nuevos, estamos apenas iniciando en este proceso, pero más adelante, ya en el segundo o tercer semestre, sí vamos a empezar a vernos afectados por este tema. Siempre es muy importante que complementemos toda la información. El autor es fundamental, el año para ver qué tanto tiempo ha transcurrido desde que ese autor dijo algo. Aquí les doy un dato y es que
las publicaciones, artículos, todo que se haya publicado hace más de 5 años ya va perdiendo relevancia. Entonces es importante que nosotros consultemos artículos o información de 5 años hacia acá. Estamos en el 2020, es decir, del 2015, probablemente del 2014, algunos nos puedan servir, pero lo mejor que nosotros como estudiantes podemos hacer es consultar información del 2015 en adelante, porque son informaciones recientes, podrían decirse de alguna manera. Ya las del 2014, 2013, de para atrás, ya empiezan a perder relevancia porque ustedes saben que el mundo evoluciona rápidamente y hay muchas personas trabajando en mantenernos actualizados. Entonces es importante este tema también. Bajamos un poquito, Santi. La siguiente, aquí nos dicen cuando es un audiolibro. Vean que nos dicen pues las diferentes citas de las diferentes referencias bibliográficas que nosotros podemos utilizar. Estos pues son casos ya muy extremos. Un audiolibro, si en algún momento lo llegan a pues a escuchar, entonces podríamos citarlo de esta manera, porque aquí no se le, aquí también se le, o sea, se le da crédito al autor del libro, como se le da crédito a la persona que realizó el audiolibro. Entonces vemos aquí es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ponemos el nombre del autor del libro, coma, J.K. entre estos son corchetes, 2018, punto, Harry Potter y la piedra filosofal, que es el nombre del libro como tal, y ponemos entre paréntesis la persona que leyó el libro, es decir, en este caso sería Monsalve, tal cual está aquí en la imagen, y ponemos entre corchetes audiolibro, haciendo referencia pues que el documento que nosotros consultamos no era algo físico, sino que fue un recurso pues más didáctico como lo es un audiolibro, y ponemos la fecha de publicación del libro original, en este caso sería en el año 1997, finalizado, del enlace donde ubicamos el audiolibro. Así es como se debe hacer este tema de referencias bibliográficas. Y de ahí para abajo pues hay otras de pues tipo excepcionales realmente, que creo que si las ahondamos pues es mucha información y tendemos a confundirnos. Yo quiero que ustedes se queden con la primera que les mencioné y con la primera y con la segunda, que es en general lo que nosotros utilizamos en la universidad. Mientras que vamos tomando pues más fuerza, más conocimiento, más apropiación de normas APA, y ya nosotros dentro de nuestra autonomía, dentro de nuestro liderazgo, pues empezamos a consultar y empezamos a ser más detallistas en este tema de referenciación que nos golpea mucho a nosotros como estudiantes. Entonces, este tema de referencias quiero dejarlo hasta aquí, que se queden con esta idea principal que les acabé de ofrecer, y que de ahora en adelante, si tienen que entregar un trabajo mañana, ya hizo las referencias, ya citó, está a tiempo de corregirlo. Eso no lo toma sino media hora, acomodar bien un trabajo y entregarlo de la mejor manera, con una muy buena estructura, para poder empezar a impactar a nuestros docentes y empezar nosotros a ser reconocidos por nuestros buenos trabajos, porque la presentación de un trabajo habla mucho del presentador. Entonces es importante que lo tengamos, que empecemos a tener conciencia de este tema. Me gustaría que nos hagan preguntas en este momento. Santi, podríamos en este momento ya mostrar el documento Word, hacer un recorrido así muy práctico de... bueno, permítame un momento, Santi, yo intento compartir el documento, a ver si mi internet no, creo que no me va a dejar. Mejor compártalo su merced, Santi. Es que debieron no tener inconvenientes con la conectividad. Bueno, están como muy callados. ¿Qué dicen en el chat? Preguntas referente al tema de citas, de normas, de referencias. Bien, aquí
y vemos pues el trabajo del cual yo les he venido hablando. Este pues es un bosquejo prácticamente de una actividad. Si quiere, bajamos antes y hacemos un recorrido del trabajo. Está la portada, la tabla de contenidos. Esto es según las indicaciones del tutor. Está la introducción. Seguimos. Ya empezamos a ver pues la actividad a desarrollar, que son las enfermedades transmisibles. Bajamos. Finalmente hallamos pues las conclusiones y las referencias bibliográficas. Como vemos, este no tiene objetivos y no tiene justificación, porque así lo pedía el tutor. Entonces, no tiene objetivo ni justificación, pero el resto sí está acorde a las sugerencias del tutor y a lo que nos dice norma SAP. Entonces, para los que no saben cómo ubicar las márgenes, vamos primero a empezar con márgenes. Entonces, nos vamos a ubicar dentro de nuestro documento Word, donde dice disposición. La paginación debe ir en la parte inferior derecha. En el pie de página, parte inferior derecha. Vamos entonces a disposición. Como vemos en la parte izquierda o derecha, bueno, dice márgenes. Vamos a dar clic sobre márgenes. Y aquí se nos da la opción de nosotros elegir manualmente las márgenes que nosotros queremos utilizar. Como vemos aquí Santiago, pues muy juicioso, ya las tiene ubicadas, pero entonces nosotros podemos dar clic en personalizar y manualmente poner en superior, izquierdo, inferior y derecho 2,54 tal cual lo tiene ya Santiago, y damos a aceptar finalmente y ya nuestro texto pues se va a ajustar a las márgenes solicitadas por el tema de norma SAP. Esto es lo primero. Ya tenemos márgenes, luego vamos al tipo, bueno, al tipo de letras. Ustedes ya me imagino que saben cómo acomodarlo. Sería elegir todo el texto y pues bueno, ya elegir el tipo de letra que ustedes prefieran. Si piden Verdana, la guía de actividad, pues ponemos ese, o si no, alguno de los tipos de letras que están dentro de las normas APA como tal. Aquí, como vemos, tenemos Verdana 12, Santi la acabó de cambiar a Times New Roman, y podríamos pues utilizar la que nosotros queramos. En este caso la vamos a dar con Verdana porque fueron las exigencias de la rúbrica de la guía de actividades, perdón. Listo, vamos a seleccionar por ejemplo conclusiones, Santi, y vamos a aplicar el interlineado también a esta parte. No, todo el texto todo el texto de conclusiones, y vamos allí donde está ubicado Santi, al interlineado, y lo ubicamos en 2. Ya pues previamente yo lo tenía ubicado. Entonces de esa manera se debe ver un trabajo. Debe estar alineado a la izquierda y con un interlineado de 2 centímetros. Esto pues básicamente, y ahora Santi nos vamos a quedar allí sosteniendo y vamos a enseñar cómo aplicar sangría. Ya dijimos que ahí podía ser con el tabulador, pero entonces vamos primero a configurar el documento como tal. En este caso solamente tenemos subrayado ahí bien con el tabulador. En este caso pues vamos a enseñarlos a configurar el documento como tal. Entonces subrayamos todo lo que queremos poner con sangría de primer párrafo. Vamos donde dice párrafo, en la parte arriba donde eso, damos clic allí en la flechita y nos va a aparecer aquí donde dice especial, dice sangría izquierda. Esto pues lo podemos hacer manual, y aquí dice especial sangría primera línea. Aquí está en primera línea, ubicamos primera línea, Santi, que es el que exigen para los párrafos, y enseguida al frente debemos ubicar 1,27 centímetros. 1,27 centímetros. Damos finalmente en aceptar, y así debe quedar entonces nuestros párrafos, todos los párrafos.
Nosotros finalmente podríamos seleccionarlo o ya, si queremos en estos momentos, Santi, vamos a iniciar un nuevo párrafo aquí y para mostrar que ya como está configurado, ya entonces el siguiente párrafo va a iniciar con la sangría. Como vemos, ahí ya inicia con la sangría. Podríamos escribir y ya cuando empecemos pues a escribir, ya tenemos 3, 4 renglones, pues va a quedar igual como se ve en la parte de arriba. Esto en temas de presentación. ¿Qué otra cosita se nos escapa aquí? Creería yo que eso es como lo más relevante para conocer, para mostrar. Vamos en la parte de abajo, vamos a buscar una cita por allí, para que ustedes, no, más arriba, Santi, en el texto, en el trabajo, conclusiones, por aquí, ahí. En etiología vemos la cita parentética. Esto es parafraseado, así que no tiene comillas, no tiene nada, absolutamente nada. Más arribita podemos ver que menciona la Organización Mundial de la Salud 2019. Aquí pues está Castillero, 18, el año de la publicación. Estas son las citas que utilicé en mi texto. Y si bajamos a las referencias bibliográficas, Santi, pues vamos a ver bajamos un poquito más, creo que yo eliminé a Castillero, sí, bueno, allí cometí ese error, porque en realidad son no mentiras, aquí está Castillero. Este fue un trabajo muy amplio, entonces por eso vemos muchísimas referencias bibliográficas. Todas las fuentes que yo consulté para hacer este trabajo están aquí, en estas citas, en estas referencias. Entonces vemos aquí a Castillero, arribita está la Organización Mundial de la Salud, haciendo énfasis a lo que yo les decía, de que si se cita algo, debe estar referenciado, y si se referencia algo, debe estar citado. En esa relación de cita-referencia se basa el tema de normas APA. Y básicamente eso, a grosso modo, como les decía, era lo que les queríamos mostrar en este momento. Espero pues que haya sido clara la información. La presentación, la grabación de la web, pues se las vamos a estar compartiendo a sus correos electrónicos. Si tienen dudas, preguntas, interrogantes, este es el momento de hacerlo. Todavía nos queda media hora, así que aprovechémosla, o si no hay, podríamos pues finalizar este taller como tal, que ha brindado pues la Consejería Académica y los monitores de la zona Amazonia Orinoquia. Así que los escucho y los leo. Si alguien quiere levantar la mano, hacer alguna intervención, puede hacerlo. Nosotros les damos micrófono para que puedan conversar con nosotros un poquito. ¿A qué se le aplica? En la tabla de contenido se pone la paginación. No, la tabla de contenido no tiene paginación. Por eso le pone al inicio de todo el documento. Se empieza a paginar después de la introducción, para que lo tengamos en cuenta allí. Por favor, no entendía que se le aplica sangría. Bien. ¿Cómo se pagina? Bien, el tema de sangría. Vamos arriba al texto. A cada párrafo, Carmen, se le aplica sangría. A cada uno de los párrafos de nuestro trabajo. Aquí no le he aplicado. Vamos arriba, Santi, donde no tenemos la sangría aplicada. Si quieres, selecciona todos los párrafos de ahí del desarrollo. Y se le aplica sangría a los párrafos de toda la actividad. Entonces aquí elegimos donde dice párrafo. Vamos donde dice especial. Vamos a elegir sangría, primera línea, que es la que va en los párrafos. Y elegimos, sí señor, la introducción, absolutamente, sí señora, perdón. Todo, absolutamente todo, lleva sangría en la primera línea, todo el documento. Y elegimos en el tamaño 1,27. Aquí nos lo marca de 1,25, pero normas APA, séptima edición, dice que es 1,27. Finalmente damos en aceptar y vemos como todo nuestro trabajo pues ya tiene aplicada la sangría en el primer párrafo.
todo el documento debe ir así, excepto las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas deben ir con sangría francesa. Vamos abajo, Santi, se nos olvidó hacer esa mención. Seleccionamos una de las referencias. Aquí ya tienen toda sangría francesa y así es como se deben ver. Entonces vamos nuevamente a párrafo y vamos a elegir aquí en opción, ya no sangría de primera línea, sino sangría francesa. Tal cual está allí, sangría francesa, damos en aceptar. Y así es como queda pues todo el trabajo como tal. Debemos hacer referencia en pie de página. Esto ya es pues como... eso ya queda como a percepción, como a criterio de cada persona. Si lo quiere hacer allí, está también aceptado, se puede hacer. Pero para eso pues ya tenemos citas y ya tenemos las referencias bibliográficas. Yo en realidad no lo uso, pero si su merced, por ejemplo, está escribiendo un texto muy largo y no quiere pues poner las citas allí dentro del texto, pues también lo puede hacer allí abajito, pero en realidad yo prefiero utilizarlo así como les estoy mostrando de esta manera, pues para no complicarnos, porque sí puede ser un poquito más complejo el manejo de este tipo de referencias. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, incluyendo la introducción? Sí, señor. El modo de página, en realidad, no estoy muy seguro de la paginación del documento, si se las quedaría debiendo, o no sé si Santi de pronto tiene el conocimiento, porque sí me sentí corchado en el tema de la paginación. En realidad no lo uso, no lo he usado, y por eso no tengo como mucha conciencia de ello. Sé que se pone en el pie de página, en la parte izquierda, allí podemos con nosotros ponerla, pero no sé si queda en automático. Entonces aquí es donde, aquí tenemos número de página, como nos está mostrando Santi. Aquí la podemos elegir. Así pues debería quedar, pero entonces debe quedar en la parte inferior, o también se puede ubicar en la parte superior, pero preferiblemente en la parte inferior, porque en el encabezado pues nosotros utilizamos algunas otras cosas, por ejemplo los logos, o por ejemplo allí en ese encabezado por lo general las plantillas de la universidad traen la imagen, entonces es preferible en la parte inferior, así como nos lo está enseñando Santi. Muchísimas gracias por la presentación en estos momentos del paginado. Espero, Sergio, que le haya quedado claro. Bueno, aunque nosotros en la tabla de contenido ponemos los ítems de los números, eso también podría ser suficiente para el tema de páginas. De pronto, ¿alguna otra pregunta referente a este tema? Al parecer no. Alguien está levantando la mano. Santi, la profe Yolanda, no sé si nos está escuchando. Derian. Sí, Vamos a nos ver. está levantando la mano Dubán, Derian Dubán. Ya le damos entonces, le reiniciamos el audio. Listo, Dubán, ya tienes audio, puedes abrir tu micrófono. Sí, buenos días. Buenas tardes. No, buenos días todavía. Yo solamente tengo una preguntita. Lo que pasa es que en los talleres que he estado, por lo menos en el de lectura crítica y, bueno, no recuerdo el nombre del otro taller, pero es que por lo menos siempre dicen que nos envían las presentaciones y la verdad yo pienso que las presentaciones son muy importantes, sobre todo esta de normas APA, pues si en algún caso a nosotros se nos llega a olvidar algo, entonces es importante que por lo menos si dicen les vamos a enviar al correo, pues que se hagan llegar, porque por lo menos las de lectura crítica no me han llegado, las del otro taller tampoco me han llegado, entonces pues la idea es saber si uno puede confiar en que eso le llega al correo. A ninguno de los correos me ha llegado las presentaciones de los talleres. Dicen sí, pero no llegan nunca.
Vale, Juan, muchísimas gracias. Muy pertinente. Yo estaba en varios talleres y no me llegan. Bueno, aquí nos están comunicando de que no. Eh, yo les voy a explicar por qué. Bueno, si les dicen que se las van a enviar a sus correos electrónicos, pues sí debe haber pues como un compromiso allí. Puede que nos esté pasando algo. Yo les informo que hay algunos sesgos de información. Podría ser eso, pero bueno, nos dicen que ninguna les ha llegado. Muchas veces se comparte la grabación, nuestro equipo de monitores tiene acceso a cada una de esas grabaciones de las reuniones. Yo sé que me atrevería a decir que todos estamos en un grupo de WhatsApp. Hay algunos que están conmigo, entonces sería, ya que teniendo en cuenta que esos talleres ya pasaron y que ustedes pues requieren como esa grabación y esa presentación, entonces mmm, sería solicitársela a nuestro monitor que tengamos asignado, al que tengamos de contacto, para que él nos la facilite, porque nosotros tenemos esa información, o a mí a través del Skype, ustedes me escriben y yo les comparto pues la información. Tranquilo, Duan, es muy necesario pues este tipo de aclaraciones, porque nosotros sabemos que es muy importante para ustedes esa información, incluso pues para nosotros mismos, así que no hay dificultad. El tema de presentaciones en muchos casos no se comparten por el tema de derechos de autor, y que son algunos autores pues muy cuidadosos con la información que tienen plasmada en sus presentaciones, porque son conferencias y bueno, son presentaciones muy importantes. En este caso yo sí les voy a facilitar la presentación a la consejería académica, pues para que ellos nos las hagan llegar a los correos electrónicos junto con la grabación. La grabación sí tarda un par de días en obtenerla a la consejería mientras se hace la solicitud. Todo tiene un procedimiento dentro de nuestra universidad, pero apenas se tenga, entonces vamos a estarla enviando a sus correos electrónicos y que sea un compromiso. Vale, sí, yo también estoy sin documentos de guías para colocarla en día. Regálame su Sky. Les voy a dejar mi Sky aquí por el correo electrónico, por el chat. Permítanme en un momento. Este es mi Sky. Si de pronto hay algún otro monitor que esté por allí, sería muy pertinente también que dejemos pues el contacto para que nuestros estudiantes, nuestros pares estudiantiles nos los puedan dejar. Jason nos comparte su correo electrónico. Aquí Santi nos está compartiendo el Skype de él. Jason, es importante que haga el registro mediante la asistencia. Si ya lo hizo y nos dejó su correo electrónico allí, pues le estaremos enviando la grabación y les estaremos enviando también la presentación al correo, ¿vale? Bueno, que sea un compromiso, creería yo que no hay más preguntas, o que de pronto alguien tiene otra pregunta, si quiere levantar la mano, así como Juan, hacer su participación. El link de registro, de pronto Santi si lo tiene, o nuestras queridas consejeras, la profe Diana, la profe Yolanda. Gracias, Santi. Bien, vamos a dar 5 minutos, 4 minuticos. A las 11:50 entonces damos fin. La idea es que todos se registren en el enlace para poder obtener pues información y la evidencia de que participaron en este importante taller. Nuevamente les invito para que nos acompañen el viernes. Allí se va a abordar este tema pues de una manera más amplia con nuestro compañero Santiago, con nuestro compañero Julián, todo el equipo de la monitoría allí dispuesto, todo el equipo de la consejería. Esto es un trabajo articulado que se viene realizando desde la universidad. Entonces, para que aprovechemos de los espacios, invitemos a nuestros compañeros para que asistan a ellos. Carmen hace una pregunta. Dice, al presentar el documento, ¿se le puede poner color o normalmente se debe hacer
siguiendo la plantilla de normas APA que nos envió la U. El color pues debe ser negro, preferiblemente eso lo utilizamos desde el colegio. Normas APA pues no hace referencia respecto a eso, pero las presentaciones de nuestra universidad van con este color pues negro, a no ser de que sea una presentación en PowerPoint. Las presentaciones PowerPoint sí tienen la facilidad de ubicar colores, no rojos, hay que tener en cuenta eso, no se pueden ubicar colores rojos, tipos de letra con color rojo en una presentación, no, jamás, dentro de las políticas de nuestra universidad. Dentro de un documento Word, la letra, el color, preferiblemente que sea negro, todo totalmente negro, a no ser pues de que sean enlaces que sí se tornan de color azul, pero de color negro. Y en las presentaciones de PowerPoint, sí utilizar pues los colores institucionales, los cuales son azul, azul oscuro, azul rey, y el naranja, pues que están dentro de nuestros colores de la bandera de la UNAD. Viernes, ¿a qué horas? A las 6 de la tarde, de 6 a 8, nos envían la invitación del encuentro del viernes de correo, sí señor, al correo electrónico que les estará enviando. Aquí también les voy a dejar la invitación a nuestro evento. Aquí está el link de conexión y para que estén allí pues muy pendientes de esta actividad que vamos a realizar. También les vamos a estar compartiendo una encuesta para que nos cuenten qué les parece nuestra campaña, si han podido hacer parte de ella, si han visto alguno de los videitos que tenemos por allí circulando para crear conciencia al plagio. Bien, agradecerles, muchas gracias, nos envían la invitación a presentar, voy a colocar correo, bien, listo. Entonces ya son las 11:50, ya cerramos, muchísimas gracias a todos por tu asistencia, espero que pues haya sido grato el taller, muchísimas gracias a nuestras docentes consejeras, a nuestro compañero Santi, a nuestros compañeros y monitores que estamos allí muy pendientes. Me gustaría que en estos momentos hagamos un ejercicio, abramos las cámaras todo el mundo y tomemos la foto que siempre sabemos tomar al final de los encuentros. Yo veo que Sergio desde el inicio ya la tiene ubicada. Entonces me gustaría que la encendamos. Nos podamos ver aquí un momentito. Bien. Muy bien, ya los empiezo a ver. Aún nos faltan más. No sean tímidos. Bueno, creo que no más. ¿Dónde está Judy, Adriana, Carmen, Edwin, Jorge, que no los veo? Vamos a entender esas cámaras. Xiomara, que tampoco la veo. Y la profe Yolanda, o la tomo yo, profe, su orden me dice. Bueno, ya veo a Santi, vamos a tomarla. Sonrían. Listo, bueno. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia. Esperemos que estén muy bien, que tengan una muy buena tarde y que este taller haya sido pues de su agrado. Muchísimas gracias.